Siempre busqué anticiparme a las situaciones de crisis. Pienso que es la forma en cómo se deben gestionar las organizaciones, y es por este motivo que queremos compartir cómo se anticipan los principales líderes del país. Soy Juan Alberto Flores, CEO de Conector, y por más de 20 años he tenido la oportunidad de contribuir en la imagen y la reputación de grandes empresas en el Perú. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Anticípate. Esta es nuestra tercera edición y estamos muy contentos de tener a Carlos Rodríguez, un adelantado, un visionario, una persona que siempre está tratando de buscar y generar bienestar para todos sus clientes y sobre todo los usuarios de sus clientes, que es bien importante, ¿no? Así que quiero darle la bienvenida a Carlos. Por favor, un fuerte aplauso para Carlos, por favor. Gracias. Bueno, bienvenido. Carlos, sabemos de Attach y de todo lo que ha venido generando, pero quiero ir un poco más atrás. Tú eres una persona que ha estudiado publicidad en el IPP. Diseño publicitario, de hecho. Diseño publicitario. Sí. Y conociste además a tu socio. Y de pronto, en ese momento, sintieron la iniciativa o pensaron una iniciativa para fundar una empresa, en ese momento pues de publicidad digital, me imagino, o no sé cuál sea el término en ese momento. Es más curioso todavía el tema. ¿Cómo nace justamente esa iniciativa? Cuéntanos. Ok, yo he estudiado, de hecho, como decía, diseño publicitario a finales del 2000 más o menos. Y si algo yo tenía claro es que no quería trabajar para otros. Yo siempre tenía este bicho de emprender, como se le dice, estas ganas de emprender. Y inicialmente éramos dos socios y Carlos no estaba, tenía una socia. Y lo invitamos a Carlos. Y Carlos siempre ha sido, digamos, este brazo ponderado de que siempre ve todos los contra a veces y es una buena perspectiva. Entonces, bueno, aceptó trabajar con nosotros. Y después de esto, esta socia ya se dedicó a otros temas, se retiró, digamos, de Attach. Y nos quedamos Carlos y yo. Y esto ha sido en el 2003, inicio del 2003, finales del 2002 y bueno, hasta ahora que ya son 16 años trabajando juntos, ¿no? ¿Cuántos años tenían cuando fundaron Attach? Yo tenía 22 años, si estoy en lo correcto, y Carlos tenía 23 años. Ya. Bastante jóvenes, de hecho. Eso es lo que quería preguntar. ¿No es bastante joven? A ver, mirando la retro... Además porque, digamos, nadie sabe ser emprendedor, ni empresario, ni... No, lo aprendí a la mala, muy a la mala, siendo sincero. ¿Ya? Lo que pasa es que, a ver, lo que te dije, yo siempre tuve claro que quería hacer empresa. Pero después me di cuenta que en realidad no sabía nada de hacer empresa y lo he aprendido todo en el camino, golpeándote muy fuerte, digamos. Muy fuerte. Muy fuerte. La empresa tiene 16 años y yo siempre he dicho que la puedo dividir casi en dos etapas. Unos primeros 6 o 7 años donde estuvimos por quebrar unas 6 o 7 veces y a partir, digamos, de cierto punto de quiebre, más o menos siempre lo digo que es en el 2010, donde cambiamos el modelo de negocio, donde las cosas comenzaron a crecer y mejorar y nos ha funcionado hasta ahora y siempre estamos buscando estar un paso adelante porque nos dimos cuenta de ciertas cosas. Te doy un ejemplo, cuando tú estudias diseño, y esto es algo que debería haber a veces en toda carrera, nadie te enseña finanzas, nadie te enseña temas de contabilidad y hay cosas que cuando se dice metes la pata, digamos yo te cuento cuando en el 2010, si estoy en lo correcto, poco antes, poco después, no tengo la fecha exacta, casi quebramos. Y quebramos básicamente porque tuvimos un mal contador. Y yo siempre cuando doy charlas les digo, no descuiden la importancia de la contabilidad. Sobre todo el emprendedor dice, no, yo me quiero dedicar a lo mío y que el contador vea lo suyo. Y no es tan sencillo y no es tan fácil porque el contador puso un montón de ingresos que en realidad eran egresos, por decirlo de alguna manera, y claro, terminamos debiendo más de $500,000 a la SUNAT. ¿Y cómo salieron de eso? Con sufrimiento y con lágrimas probablemente. O sea, cuando me dices $500,000, ¿es $500,000? Un poquito más probablemente, sí. Lo cual era curioso porque contablemente para la SUNAT teníamos $500,000 en ingresos y en la realidad tendríamos $50,000 en ingresos. Entonces tenía que pagar el 30% de ese $500,000
que era un poco más, porque teníamos que pagar como 250.000 o 300.000 soles a la SUNAT de dinero que no teníamos, por ejemplo. ¿Y crees que ese momento fue uno de los más difíciles, o el más difícil dentro de todo el proceso, o hubieron momentos más difíciles? No, para mí ese fue el más difícil. ¿Por qué? Porque primero teníamos muchos años ya trabajando, y si bien habíamos dicho, ok, cerramos, normal, pero en este momento ya teníamos gente trabajando con nosotros, ya teníamos gente que dependía de nosotros, lo cual no te das cuenta hasta que pasa, pero es una responsabilidad porque es gente que alimenta a su familia y que depende de ti. Entonces tú dices, oye, ¿y ahora qué hago? Si cierro, ¿qué va a pasar con estas personas? Bueno, felizmente encontramos caminos, pero nos costó casi 1 o 2 años salir un poco de este atolladero en el cual un contador, por inexperiencia, en realidad no fue un tema de mala fe, pero igual casi nos quiebra, porque tuvimos que pedir un tema de financiamiento, obviamente cambiamos el contador, entonces todo esto comenzó a ordenarse y ahora somos muy, muy estrictos con los temas contables, ¿no? Claro. Pero como dicen, golpe enseña. Y sí, yo te diría que ha sido la crisis más fuerte que hemos tenido y la más dura que hemos tenido definitivamente. Ahora, eso es un momento pues complicado donde uno efectivamente pues piensa en ya tengo que cerrar, pues, ¿no? Sí. Ya, pero ¿qué hace que no cierres? Además del compromiso, que me quedó claro que tienes con tus compañeros, ¿qué hace que ese emprendedor siga? Confiaba en mi gente primero, y 2, decía, tenemos que encontrar algún camino. O sea, no, era quizás obstinación, podría ser probablemente la mejor palabra para definirlo, pero yo era, y mis socios nos obstinados de que vamos a encontrar una solución para esto. No va a ser fácil, no va a ser rápida, pero la vamos a terminar encontrando. O sea, los dos estaban alineados en que de ninguna manera cerraban. No, los dos nos planteamos la posibilidad de cerrarlo, pero dijimos, ok, pelearemos hasta el último, y como, bueno, como dices, si se cae, caeremos de pie, pero tenemos que encontrar una manera de solucionar esto. Digamos, escuchando un poco tu historia, no has emprendido en cualquier espacio, en cualquier sector de negocio. Tú a comienzos del 2000 o quizás antes, tomaste la decisión de emprender en digital, que sí. Ya quizás en ese tiempo, si era un riesgo hacerlo a los 23, era un triple o cuádruple riesgo invertir o hacer cosas en digital. Sí, a ver, igual esto fue como esas epifanías que te dan en la vida, y llegó un momento en el cual tuve mi primera clase dentro del curso de diseño de sitios web. Yo dije, esto es maravilloso. Primero porque debes entender que cuando tú estudias diseño publicitario, y que está muy ligado al gráfico, hay una serie de procesos que son muy engorrosos para lanzar un aviso, digamos. Y yo decía, acá es lo mejor que hay, porque lo que ves en pantalla es lo que sale. Claro. A diferencia del impreso, que tú lo ves en pantalla de una manera y impreso sale otra. Entonces decía, ok, y lo otro es que veía cómo salían nuevas empresas, cómo salían nuevas startups. De hecho, comenzaron a haber algunos proyectos peruanos que, bueno, después ya, digamos, cumplieron su ciclo, ¿no? Estábamos hablando de 99, que me acuerdo de Cajón.com, que era uno de estos, claro, uno de estos primeros emprendimientos que logró levantar capital en el Perú. Yo dije, ok, esto es, aquí es lo que me quiero dedicar, esto va a cambiar el mundo, esto va a cambiar todo, y me metí de lleno a eso, ¿no? Te adelantaste en el tiempo. Sí, sí. Que suena bien bonito si lo digo ahorita, pero claro, si tú te das cuenta que das tumbos durante unos 6 años vendiendo algo que todavía el mercado no quiere. Y que no monetiza y que exacto, no genera. Es lo que dirían un mal time to market, ¿no? Tienes que, te das cuenta, como te digo, son golpes que te enseñan, pero tú dices, no era el momento. Probablemente, como dije, hubiese hecho otras cosas, agarrado experiencia en otros trabajos y de ahí hubiese emprendido y no hubiese tenido estas curvas. Entonces sí, me adelanté a lo que el mercado local en todo caso estaba buscando, ¿no? Oye, una curiosidad que tú, involucrado en el mercado, debes saber. ¿Acá existe inteligencia artificial en el Perú? ¿Uno puede ver inteligencia artificial? Sí y no. ¿Existe inteligencia artificial? Sí. Ahora, 9 de cada 10 proyectos de inteligencia artificial en realidad se cuelgan de un software o de un núcleo de inteligencia artificial ya existente, ya sea Azure de Windows, Watson de IBM, el cloud de Google o el de Amazon, digamos, ¿no? Ahora, a veces yo siempre digo, no necesariamente porque hagas eso es malo. Entonces, ok, o yo me pongo a construir pues un software de reconocimiento visual que me puede demorar 2 años y medio hacerlo desde cero, o me cuelgo de una interfaz existente y sobre eso creo el producto que quiero crear en 3 meses. Claro. Entonces, hay un tema de eficiencia. Pero los dos son válidos. Los dos son válidos. Ahora,
se está comenzando a utilizar este tipo de proyectos y este tipo de cosas de inteligencia artificial, lo cual es bastante interesante, pero creo que no se le está sacando todavía todo el provecho que se le puede sacar. No se está, un poco como digamos, no se están anticipando las necesidades del cliente a través de lo que la data me puede dar. Uno de los problemas más importantes para poder generar inteligencia artificial y modelos de machine learning es tener la data de manera que la puedas trabajar. Y ese es uno de los principales retos de las empresas, y mientras más grande es más complicado. ¿Por qué? Porque yo he visto áreas de TI, áreas de marketing y áreas de business intelligence que tienen 3 fuentes de datos separados en 3 software diferentes, Claro. y que ninguno sabe que el otro tiene Ni otra saben data. qué tiene ni cómo se... Exacto. Entonces, tú dices transformación digital, digamos, que es un término que también está bastante en boga. Comienza centrado en el usuario. ¿Cómo me centro en el usuario teniendo una misma experiencia en todos los puntos de contacto? Pero para eso, fuera de la parte romántica que es esto, es juntar todos estos puntos de datos en un repositorio que me permita comenzar a generar modelos. Y eso es la parte dura, es la parte complicada, es la parte que no se ve en los casos de éxito, y es la parte que te puede demorar algunos años. ¿Vamos a anticiparnos con inteligencia artificial? Sí, de hecho. De hecho, nosotros hemos creado estamos creando y hemos lanzado al mercado un producto llamado Predictable, que lo que hace es utilizar la data del comportamiento del usuario para predecir si te va a comprar. Y con eso, personalizar la experiencia de cada uno según sus necesidades. El concepto de anticiparse para mí, para nosotros acá en Conector, para todo el equipo, es que anticipándonos podemos generar buenas relaciones, es decir, evitemos más bien llegar a momentos difíciles como estos que nos has narrado y que gentilmente estás compartiendo, que previendo, anticipándonos, planeando bien, no garantiza el 100% de no llegar a una crisis, pero al menos hace o procura generar una mejor vida en general. Sí. ¿No? ¿Cómo puedes tú anticiparte ya después de, mira, tantos años, tanto en tu vida personal, familiar, profesional? ¿Qué nos puedes aconsejar a todos? Creo que el organizarse ayuda mucho al anticiparte. ¿Sí? Muchas veces las crisis suceden cuando no esperas algo, y tiene que ver porque a veces lo urgente se come lo importante, y eso pasa no solo en la vida, sino en los negocios, ¿no? Hay que hacer esto, sí, pero esto hay que entregarlo mañana. Por lo tanto, esto que es más importante se patea, y cuando te das cuenta, se ha venido pateando. Entonces, el anticiparte, yo creo que lo que te permite es darte ese tiempo y esa tranquilidad para enfocarte en lo importante y no solo en lo urgente. ¿Crees que en el Perú hay una cultura de anticipación, Carlos? No, ninguna. Ahí sí, cerrado te digo que no. No hay una cultura de anticipación, hay una cultura de apagar incendios en general. No tenemos una cultura, de hecho, de pensar en el largo plazo, y a veces eso trae problemas con los clientes. Muchas empresas están enfocadas, lo cual es normal, pero no debería ser siempre así, en el objetivo del trimestre y luego del otro trimestre, que termine en el objetivo anual, y cuando te das cuenta puedes haber perdido el foco, y eso es importante, no perder ese norte. Ahora, también pasa lo inevitable, ¿no? Que llegamos a una crisis. Sí. Y tú y yo y todos acá hemos pasado por situaciones difíciles. Si tuvieras que recomendarnos qué hacer en una situación de crisis, ¿cuáles serían los 3 principales consejos? Ok, lo primero es apóyate en tu familia y en la gente en la que confías. Segundo, trata de tomarte un par de pasos hacia atrás. Lo que decía Einstein, ¿no? Si tuviera una hora para salvar el mundo, 59 minutos serían en definir el problema y 1 en solucionarlo. Entonces, entender bien el problema también es muy importante, ¿no? Y a veces uno está tan urgido y en tal crisis que estás bloqueado, y muchas veces, no siempre pasa, pero muchas veces la solución no es tan difícil o tan complicada, solo que no te agarra en un momento en que estés con esta visión de negocio o de pensamiento que te va a ayudar a solucionarlo. Y lo siguiente es ser estricto al momento de ejecutar tu solución, ¿no? Hay veces que uno puede ser flexible, en momentos de crisis no. Tienes que ser, esto tiene que ser así, y en la semana 1 pasa esto, y en la 2 pasa esto, y tienes que ser muy estricto para que eso suceda. Siempre hay desviaciones en el camino, pero tienes que tratar de que se logre en la mayor medida lo posible, porque te está jugando el negocio, obviamente, cuando hay una crisis muy fuerte. ¿Qué viene? ¿Cuáles son los siguientes pasos para Carlos Rodríguez y Attach? ¿Qué viene?
Y bueno, estamos abriendo una nueva oficina, probablemente sea en Miami, va a ser en el segundo o tercer trimestre de este año. Hemos hecho algunas valoraciones, es un mercado muy interesante, es un mercado que nos va a dar otro tipo de know-how también que podemos traer a clientes en México y en Perú. Y esperamos el siguiente año abrir una cuarta oficina en Latinoamérica, todavía en un lugar por determinar. De acuerdo, Carlos. Nada, felicitarte, agradecerles a ustedes por la paciencia y por siempre acompañarnos. Esperamos que en esta oportunidad también estemos llevándonos una gran lección, una lección de chamba, una lección de vida. Un aplauso para Carlos de despedida. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos. Nos vemos pronto. ¡Chao!